primer punto vamos a tratar sobre lo que es la familia, qué consiste la familia. La familia es un modelo de roles y funciones, ya donde ahí se transmiten los valores, los sentimientos, las emociones. Se construye diferentes partes o importantes factores de la tendencia. Ahí también se podría decir que es dependiendo digamos, de la forma en cómo son las crianzas, va a ver si es que las personas se vuelven o no consumidoras, ¿ya? Dependiendo de la crianza también, tiene que ver bastante. El elemento clave para este proceso de la adicción se enmarca en la parte contextual social. Eh, por no decir, no estando tan ajena de la cultura, ¿ya? Sé que se tiene que ver más o menos que parte de lo que enseñamos en casa, más la cultura de nuestro alrededor, es lo que influye para que una persona se vuelva, digamos, adicta. Otro de los puntos o los cambios que hay en las relaciones influyen bastante cuando ya se tiene una persona dependiente, una persona adicta o bueno, discusiones frecuentes. ¿Qué más podemos ver? También existe lo que es el aislamiento del resto de la familia, la disminución del tiempo compartido. Ya son factores importantes que existen en los cambios de las relaciones familiares. Luego, tenemos la siguiente diapositiva, cómo la adicción afecta a la familia. La siguiente, por favor. Acá el punto principal es la negación de la familia. Algunos de ellos, importante, no aceptan el problema que ocurre en casa. ¿Ya? Comienza a utilizar negativas, no toma mucho, no, ¿cómo va a ser? Él no consume, no fuma, etcétera. Siempre ponen excusas negativas en cuestión de negar que existe esa situación. Y ellos mismos dicen, no, eso no es un problema, él lo puede sostener, él solito sabe cuándo detenerse. Es muy común que ocurra esto en el inicio del consumo. Insiste este problema en la familia, cuando comienza a tapar ciertas cosas que pasan con sus familiares. La siguiente diapositiva, cómo la adicción afecta a la familia. Acá hay los pensamientos y las sensaciones de los familiares pueden ser controlados por el mismo comportamiento y las emociones del adicto. ¿En qué sentido? En la codependencia. ¿Ya? Esto causa diferentes conflictos en la familia. Muchas veces severos. Acá, a veces, normalmente se podría decir que la mamá es la que apaña más que los papás, dependiendo de la convivencia que exista en el hogar, ¿no? Siempre apañan ciertas cosas, a veces se pierden ciertas situaciones y todo ello, los padres apañan eso. Bueno, como digo, normalmente la mamá. Y acá la principal parte de lo que se puede ver es la codependencia, ¿ya? Dentro de la codependencia puede manifestarse de diferentes maneras. La siguiente, por favor. Se puede manifestar cuando una persona está intoxicada, la familia trata de protegerlo. Si es que tiene un trabajo dependiente,
por decir, no sé, trabaja en una empresa o un sitio donde tiene un jefe directo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tratan de defender a su familiar, ¿no? Ponen excusas por ellos, hablan con el jefe, eh, tratan de decir que está un poco enfermo, que no puede hacer las cosas por ahorita porque está mal, etcétera, etcétera. Ponen ciertas situaciones para que no se den cuenta de lo que él está pasando. Otra de las situaciones también, siguiente, por favor. Trata de controlar el comportamiento de la persona adicta, intentando que beban alcohol o que usen drogas, tratando de ocupar el tiempo libre que tienen, etcétera, etcétera. Al pensar que nosotros mismos a veces, como familiares, podemos impedir esa situación, es difícil de hacer. ¿Ya? La siguiente. En la familia, la recuperación de la familia del adicto es necesaria para poder sanar de manera integral todo el daño producido. ¿Ya? La familia acá en este punto es importantísimo porque tiene que estar apoyando a la persona, apoyando de muchas maneras. Es importante porque de acuerdo a ellos es la forma en cómo van a trabajar la persona con adicción y la familia misma. La familia misma está dentro, dependiendo de la edad que tenga la persona adicta, si es que es un adolescente, son los padres y los hermanos. Si es que ya es una persona adulta que tiene pareja, entonces su familia principal sería su pareja y sus hijos. ¿Ya? Es dependiendo de la situación. ¿Ya? También es posible que dentro de la familia, dentro de la persona adicta que es adulta, si es que no es muy adulta, supongamos que esté entre los 20 y 30 años, que ya tiene pareja y es consumidora, puede involucrarse un poco los padres para que puedan ayudar de cierta manera. Pero la familia principal o los que tienen que ayudar principalmente en una persona adicta con pareja o con hijos es la familia que ellos han formado recién. Son los más ideales porque es lo que le va a dar la fortaleza y el sistema familiar tiene que adecuarse a esa nueva situación que están haciendo para poder salir del problema. La siguiente, por favor. La codependencia solo puede ayudar si el que él mismo está en recuperación. Eh, si es que la persona adicta está dentro de su apoyo digamos, dentro de su plan de trabajo para hacer su recuperación, ya la codependencia puede ayudar cuando estamos preocupados por él, eh, puede ayudar en lo que pueda necesitar un apoyo, una orientación, para poder enfocarse en sí mismo, para poder iniciar un proceso de recuperación. En ese sentido, sí, ¿ya? En ese sentido puede ayudar la codependencia, porque estás pendiente bastante de la persona que está entrando en una adicción, que está queriendo salir y busca la ayuda necesaria para poder entablar una mejor, digamos, orientación de su vida, ¿no? Un mejor proceso de recuperación. Mira, siguiente. Es importante destacar que en el proceso adictivo, la familia, acá lo importante es que no existen culpables, ¿ya? La parte afectiva siempre juega un rol muy importante. Y de preferencia, no hay que paralizar los sentimientos de culpa ni nada de eso, porque a veces tratamos de decir no, por mi culpa sí, o sobreprotegerlo a la persona que está entrando en la adicción.
Normalmente los padres, las madres se echan la culpa de decir, no, este, tuve que ayudarlo en su momento, era para ponerle más, digamos, más altos, más normas, etcétera, etcétera. Ya parte de esto es que debemos decir que no existe culpable, sino que simplemente tuvo que suceder de cierta manera. Y es importante destacar esto acá. La siguiente, por favor. Ya. También es importante analizar los sentimientos y las emociones. Se recomienda que la familia debe identificar diferentes formas para poder darse cuenta de las manipulaciones a las que pueden haber estado sometidos. Sabemos que las personas que consumen ya siempre tienen la tendencia a manipular. Y la manipulación es uno de los síntomas o es una de las partes de la conducta que se caracteriza por el paciente adicto. Entonces, esto puede despertar en los familiares emociones de protección o, o emociones de lástima y tratar de comprender, porque estas personas siempre van a tratar de manipular. Es que a veces, o me pasó esto, que para algunas personas puede ser un poco trágico, y comienzan a contar parte de su vida, o de repente a veces hay personas que no han tenido a su padre cerca, o que de repente el papá fue muy abusivo con ellos y comienzan a utilizar estas situaciones para buscar un poco de lástima emocional, por decirlo así, para que las personas que están alrededor entiendan o intenten comprender por qué él está dentro de cierta situación de consumo, ¿no? Busca esa situación. De cierta manera es como manipular a la siguiente persona haciéndose un poco la víctima también. Esto está lindo. Siguiente, por favor. Esta parte es importante, ¿ya? Porque dentro de lo que normalmente podemos trabajar, entre el amor y la firmeza, que se puede decir, la combinación esta, de manera balanceada, va a ayudar a poner ciertos límites. Y es una herramienta que debemos utilizarlo para poder convivir con un adicto durante su proceso de recuperación. Porque a veces, si somos de cierta manera muy flexibles o muy blandos en ciertas situaciones, el adicto va a comenzar a tener otras recaídas. Y, y es lo que debemos evitar, ¿no? Es por eso que debemos brindar amor, pero también debemos ser firmes en ciertas situaciones que tenemos que tratar de impedir, ¿no? Para poder enfocarnos en que él pueda tener un proceso mejor para su rehabilitación. ¿Ya? Siguiente, por favor. Cuando existen más de un miembro de la familia, con cualquier adicción, ya sea alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Esto se afecta de muchas maneras y el funcionamiento familiar ya comienza a tener ciertas problemáticas. La dinámica de la relación de este tipo de familia va a ser afectada mucho en la comunicación y la conducta de sus miembros van a hacer cambiar todo esto y la familia se vuelve un poco disfuncional, por no decir disfuncional. Y esto va a ser el resultado del proceso de la adicción que están pasando dentro de la familia. Es importante ver que estos puntos ya van a tener que mejorarse para poder cambiar.
dentro de lo que es una familia de una persona o personas con adicciones en casa. La siguiente. Siguiente, por favor. Para poder hacer una intervención, no tenemos que, a pesar que la familia esté con ciertos, digamos, afectada por la adicción que puedan tener, tenemos que buscar que la dinámica familiar codependiente que no facilite el avance de la adicción. Entonces tenemos que tratar de organizarnos y enfocarnos en qué es lo que se puede hacer para poder tener una intervención excelente. Buscar cuáles son los puntos frágiles dentro de la familia para conversar con ellos y darles algunas pautas e indicaciones en que se pueda mejorar ciertas cosas y así tratar de organizar a la familia para que ellos puedan también ayudarnos a nosotros a poder establecer una mejor intervención. Recuerde que de repente, si no están en un centro terapéutico, si está, por ejemplo, yo estoy en un centro de salud, ¿ya? Y acá vienen una vez cada semana, ¿no? Entonces, nosotros solamente podemos atenderlo cuando está acá y es, digamos, entre una hora y media de atención. Entonces, solamente ese tiempo nosotros podemos dar pautas, podemos dar algunas indicaciones, enseñanzas, dependiendo de la formación que queremos dar o de las funciones que podemos trabajar, ¿no? De acuerdo a eso, entonces podemos trabajar con los parientes también para decirles qué es lo que pueden hacer dentro de la casa. Y así se puede intervenir a toda la familia para poder tenerla organizada y enfocada para una intervención excelente. La siguiente, por favor. La, la, la familia va a beneficiar bastante ya al tratamiento. Va a beneficiar bastante al tratamiento desde la terapia de familia hasta la autoayuda en grupos. Esto de acá son herramientas que podemos utilizar para la recuperación de la persona con adicción. Es importantísimo que comprendan que la intervención es un manejo clínico. ¿Ya? Es importante eso de ahí. La familia siempre va a ayudar de manera emocional a la persona con adicción, de manera de que va a estar apoyándolo, va a estar pendiente de lo que puedan hacer y todo ello. Eso va a ser importante la parte de la familia, ¿no? Lo que va a ayudar. Aparte de eso, para que la familia se pueda recuperar también, tiene que participar de algunos grupos de autoayuda. Ellos mismos tienen que participar del grupo de autoayuda para que ellos puedan también tener otros, digamos, tips para que puedan enfocarse en su persona con adicción. La siguiente, por favor. Ya. Eh, la persona con adicción puede recuperarse, puede vivir, puede estar libre sin adicciones. La familia puede ayudar a esto, a la recuperación. Y la familia tiene el derecho a la necesidad de recuperarse. Es primordial que la mayoría de veces un familiar tome conciencia del problema para dar los primeros pasos en la búsqueda de la ayuda. Si el familiar, cualquiera que sea, no se da cuenta que hay un problema dentro de casa, entonces va a ser muy difícil empezar la recuperación. Y mientras más tiempo pase,
mayor se agrava el consumo. Ahí entonces va a ser de cierta manera un poco más difícil o más trabajoso poder sacar a la persona de la adicción. Entonces tenemos que tener en cuenta que si nos damos cuenta a tiempo, podemos recuperar a la persona adicta y podemos hacerle que pueda tener una vida normal y libre sin adicciones. Ya. Siguiente. Dentro de las cuales tenemos la terapia individual y la terapia de familia. Dentro de la consejería individual se puede ayudar dentro de las primeras terapias para un tratamiento que puede lograr expresar ciertos sentimientos, recibir el apoyo emocional. Es una estrategia para la intervención y para la recuperación individual del codependiente, que es del familiar. La terapia familiar nos va a ayudar para restringir ciertas etapas específicas de la recuperación de cada familia. Nos ayuda a ver ciertos puntos o ciertas pautas que podemos ver dentro de lo que a veces seguimos cometiendo por la codependencia que existe. Entonces, tenemos que tratar de ver eso de ahí para no seguir pasando por lo mismo. Y eso nos va a ayudar a que la recuperación de la familia sea excelente y efectiva. ¿Ya? Siguiente, por favor. Como mencioné hace rato, a veces tenemos que tratar también pasar por los grupos de la autoayuda para las familias, porque son útiles en el tratamiento para los familiares adictos, o para los familiares del adicto, mejor dicho. Ya, ayudan bastante en que estos grupos, por decirlo así, comienzan a comentar de cómo pueden ayudarse entre ellos, qué es lo que puede, qué es lo que funcionó de repente con uno de ellos en la situación de dar un tip, dar una recomendación. Entre ellos mismos pueden saber porque también son vitales dentro de la recuperación de la familia codependiente. También entre ellos mismos se pueden promover o dan el soporte emocional por las redes de contacto, la recuperación. A veces, mientras más estén involucrados en esta situación, a veces puede ayudar un poco más porque pueden verlo de otras perspectivas, de otros puntos de vista alrededor de ellos mismos, ¿no? Y con otras personas que también padecen de lo mismo, que son otros tipos de familias codependientes que pueden tener un poco más de tiempo o pueden ser también principiantes en el sentido de estar pasando por estas situaciones. Entonces ellos tienen cierta experiencia que nos pueden brindar y nos pueden dar a alguno de ellos, hablando para la familia. A ver, la siguiente y última. Las recaídas. Bueno, hay que tener en cuenta que siempre vamos a pasar por esto. Los codependientes en recuperación también pueden sufrir recaídas en su proceso. Pueden también pasar por ciertas situaciones, es parte del proceso, porque esto nos ayuda a mejorar ciertas situaciones también, para poder ver. A veces nos sentimos cómodos con que ya no está pasando por lo mismo, entonces ahí, y dejamos de hacer ciertas cosas, de preguntarles cómo están, de ver cómo se sienten, emocionalmente ya comenzamos a seguir nuestras vidas, a alejarnos un poco, etcétera, etcétera. Entonces esto de acá puede llevar a que la persona también sufre una recaída y esta recaída de él nos comienza a tener otra recaída para nosotros como familiares o codependientes. Y esto tenemos que tratar de cuidar tanto la recuperación para que nos pueda ayudar.
recuerden que siempre que va a haber una recaída, esto va a dejarnos unas situaciones de querer, proteger o tener sobreprotección de nuevo para que no le pase nada. Y eso tenemos que tener en cuenta que debemos evitar. A veces cuando estamos tan pendientes también de todo ello y la persona con adicción a veces no coopera mucho, entonces la persona se desanima y vuelve a tener una recaída en el sentido de que ya comienza solamente a tratar de sobreprotegerlo o tener mucha situación con él y brindarle solamente una especie de apoyo nada más para el adicto. Y esto de acá puede resultar que las personas puedan recaer de nuevo en la adicción. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Pueden también hacer sus preguntas por el chat o pueden aperturar su micro y hacer la pregunta también de manera directa. ¿No hay preguntas? ¿Alguna duda o Ah, algo? sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Quería saber si dentro de este grupo de familia se puede considerar amigos cercanos o estamos hablando siempre de la familia más cercana. Bueno, mientras, como dije en un momento, mientras más personas se puedan unir al grupo de familia, pueden ser amigos cercanos porque ellos también van a ayudar a que la persona pueda salir la, de la situación que se encuentra, ¿no? De la situación adictiva, siempre y cuando los amigos cercanos también reciban parte de la terapia, parte, digamos, de la terapia familiar. Porque si solamente son amigos y no reciben parte de la terapia familiar, entonces lo que podamos hacer o lo que podamos brindar como grupo de apoyo no va a ser lo necesario. Y tenemos que también a ellos, digamos, instruirlos de cierta forma para que puedan ayudar a la persona con adicción a salir del problema que está. Bien, gracias. Ok. Excelente. ¿Hay otra pregunta que se pueda resolver en este momento? Entonces, Yoso, continuamos con la exposición o si ya está finalizando, no lo tengo muy claro eso. Bueno, ya finalizó las diapositivas. Si es que Ujú. tienen algunas preguntas, por eso decía, no sé si desean algo más. Claro. Lo que sí yo quería ir conversando contigo, Gerson, Ya, normal. es cómo es que se van dando este tema de las recaídas, ¿no? Hay veces de que la recaída del paciente dentro del proceso viene conjuntamente con la recaída de la familia. No sé tú si has podido también desde tu experiencia ir experimentando eso con tus pacientes. Claro. Mira, por ejemplo, a veces los pacientes recaen porque es, digamos, dentro del tratamiento, a veces no es que sea normal, pero es esperado una que otra recaída, ¿no? Y cuando recae el paciente, de nuevo pasamos al ciclo de que la familia ya no cree que ha recaído,
están de nuevo en negación y comienza de nuevo todo el ciclo, ¿no? Entonces la familia comienza también a recaer en la misma situación, en la negación, después comienzan a tapar ciertas cosas, etcétera, etcétera, porque creen que ya solucionaron el problema, supuestamente. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es que a veces la familia recae primero antes que el paciente, ¿no? Sí. Porque recuerda que el tratamiento normalmente se puede tener entre los 16 a 18 meses aproximadamente para que el paciente esté ya Ujú. más tranquilo, más calmo. No es un tratamiento de 6 meses, de 5 meses, no. Ni siquiera de un año. Son por lo menos 18 meses a más. Para eso de ahí, entonces, durante ese tiempo a veces hay recaídas y a veces la espera de los familiares se hace muy larga para poder solucionarlo. Entonces, a veces uno de los pacientes dice, no, ya quiero hacer otras cosas, ya quiero salir, ya quiero pasar esto de acá. Y porque creemos como familiares que ya pueden sostenerse solos, hacemos acceso a eso. Ahí donde faltamos, digamos, de cierta forma en lo que dice el amor y la firmeza, ¿no? Porque tenerle mucho amor, dejamos la firmeza de lado, pero si tenemos que ser conscientes en que puede haber una falta ahí, entonces nosotros también, como familiares, por decirlo así, optamos para que ellos también puedan tener una recaída, ¿no? Primero la recaída del familiar y luego ya viene la recaída del paciente mismo por esas situaciones. Pero tenemos que ser un poco más firmes, sino que confundimos firmeza con de repente la cuestión de ser un poco malos, etcétera. Así Por ahí es. hay una pregunta. A ver, veamos en el chat. Sí, una recaída, dice Ivonne, una recaída es únicamente consumo y qué hacer en esta situación si el paciente recayó. Bueno, hay que tomarlo como familiar. Si es que sabemos que es una recaída, que ya consumió algo, dependiendo de que sea alcohol o sea drogas, es primero, si estás pasando con un terapeuta, conversar con tu terapeuta para ver qué es lo que qué es lo que puedes hacer. Ya dependiendo de las indicaciones que te puedan dar, ya, porque tú ya tienes ¿cómo se podría decir? Un plan de trabajo, de cierta manera. Porque cada terapeuta te va a decir, tienes que hacer esto, 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 para que tú puedas seguir un tratamiento, para que tú puedas avanzar dentro de. Entonces, tú ya tienes un plan más o menos, como le decimos nosotros, un botiquín psicológico donde tú puedes enfocarte en eso para poder ver ciertas situaciones. Ya, entonces, ante esa situación, tú puedes ver la manera de cómo poder enfocarte para ello. Ujú. Segundo punto, podemos decir que cuando tú ya evaluaste toda la situación y sabes que ya es una recaída, dependiendo de cuánto tiempo ha pasado que te has dado cuenta, porque también tenemos que ver eso, no creo que el primer día, porque de cierta forma saben ocultarlos estas personas con adicciones bastante, y no creo que te haya dado cuenta en el primer día, creo que te has dado cuenta en, no sé, quinto, décimo día quizás. Y eso de ahí tenemos que verlo también porque queremos saber cuántas veces ha consumido durante todo el tiempo hasta donde tú te has dado cuenta del problema. Y de acuerdo a eso, también tenemos que ver cómo puede tratarlo y ver si es que ha recaído, por qué situación. Las personas, no necesariamente adictas al alcohol, sino al consumo ya sea de cualquier otro estupefaciente, ya caen porque les invitaron un vasito de alcohol, ¿no? Les invitaron un vaso de cerveza, o esto de acá, o esto otro, y eso incita a que ellos quieran consumir otra cosa. ¿Ya? Y las personas que son adictas al alcohol normalmente van a recaer porque tienen problemas de estrés, porque tienen problemas de ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, si comenzamos a ver todo eso de ahí, ya tienen que darse cuenta más o menos cuáles son las problemáticas que tienen para poder darle
cierta solución ahí. ¿Ya? Esos son los puntos principales en los que puede haber. Claro, la complejidad de la recaída depende del tipo de droga que puedan tener también. Eso sí es cierto, ¿no? Depende del consumo que hayan tenido, puede haber ciertas recaídas. Y tienen que darse cuenta que saben taparlo muy bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna otra cuestión para poder de repente dar otras pautas? Muy bien. Gerson, agradecerte por la charla que nos has brindado el día de hoy acá al programa de voluntariado que tenemos. Ha sido muy importante toda la información que nos has dado. Han habido muchos puntos seguramente para las personas que están pasando con un familiar por esta situación. Han habido bastantes puntos que han sido muy útiles para también saber qué es lo que está ocurriendo con ellos mismos dentro de este proceso de sanación, curación, que lo podemos llamar así, Sí. al proceso de sus familiares. Estamos totalmente agradecidos. Entendemos también que por el tiempo quizás no podamos eh, extendernos más en las conversaciones en relación a este punto que es tan interesante, pero de todas formas te damos las gracias y te queremos invitar quizás el próximo mes para poder nosotros trabajar otra charla, ¿no? Junto con las personas que muestran interés en el tema de las adicciones y también Genial. a las personas que están, genial, genial, Gerson. Muy bien, gracias por esa respuesta rápida. Y a las personas que están, también han participado escuchando al ponente el día de hoy, agradecerles mucho por su participación. Nosotros somos un grupo de voluntariado, estamos trayendo información para que todas las personas que tengan interés en el campo de las adicciones puedan sumarse, ¿no? A esta iniciativa que tenemos. Y estamos todos los sábados a las 5 compartiendo un tema. De aquí la próxima semana tenemos a la licenciada Magda, eh, trabajando también un tema que les vamos a hacer llegar a través del grupo. Y luego ya empezaríamos en el mes de enero, primer sábado, con la